Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Walter Reynoso, miembro de la asociación 2051 más Perú, Suya y Pacha. Esta vez los acompaño como moderador del presente evento. Hoy tenemos 3 invitados de lujo, realmente, que nos hablarán sobre el cambio climático y los desafíos que tendremos en los años que vienen. Los expositores nos expondrán las razones por las cuales creemos que vamos a conseguir detener o atenuar el desastre climático que viene y de lo que hay que hacer sobre todo, así como de las tecnologías que nos ayudarán a gestionarlo y especialmente del papel de cada uno de nosotros frente a este colosal desafío. Coincidentemente, este 18 de noviembre concluye el COP27, que se realiza en Egipto, la conferencia marco de la ONU sobre cambio climático. Esperemos que los países que la conforman hagan realidad los compromisos para disminuir efectivamente la concentración de gases de efecto invernadero, de modo que se atenúen los fenómenos meteorológicos catastróficos. Agradecemos su presencia y también a nuestros panelistas invitados. Tenemos a Albina Ruiz, ingeniera industrial de la UNI, ambientalista, activista y emprendedora social peruana, experta en políticas públicas ambientales. Es fundadora y líder de Ciudad Saludable, una organización de salud ambiental, y es miembro de la Fundación Schwab del Foro Económico Mundial. Ha sido director ejecutivo de la Fundación Pro Naturaleza, director general forestal y de fauna silvestre y de áreas naturales protegidas y coordinador del programa Earth Innovation Institute. Su trabajo se centra en impulsar el desarrollo rural en nuestra Amazonía peruana, experto en conservación de recursos forestales. José Enrique Millones, ingeniero civil en la especialidad de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional de Ingeniería, posgrado en Planificación y Desarrollo Económico y Gestión Ambiental en la UNI, del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, general de EXA Ingenieros y experto en gestión ambiental. Bueno, el presente conversatorio se ha segmentado en 2 bloques. En el primero se responderá al siguiente cuestionamiento. Nuestra meta, como sabemos, es llegar a 0 emisiones de gases de efecto invernadero y el 2050 estar por debajo de un incremento de temperatura del planeta de 2 grados centígrados. Para ello, el 2030 tenemos que cumplir, es decir, dentro de 7 años, tenemos que cumplir una meta de no sobrepasar 1.5 grados Celsius de incremento de temperatura. La pregunta para nuestros 3 invitados es, ¿qué está haciendo o puede llegar a ser la tecnología para ayudar a conseguir este objetivo? Procedemos con Gustavo, según el orden que tenemos. Gustavo Suárez responderá a la primera pregunta. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Walter por la presentación.
A ver, lo que tú has planteado es un tema bastante complejo, ¿no es cierto? Porque se trata de cambiar la forma como hacemos las cosas. Reducir las emisiones no significa solamente hacer lo mismo en menor cantidad. Significa transformar lo que hacemos para hacerlo de manera diferente. Creo que eso es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Porque claro, podemos ser un poco más eficientes haciendo lo que hacemos ahora, pero probablemente no va a ser eso suficiente para lograr la meta de tener mantener la temperatura por debajo del 1.5 o 2 grados de incremento a fin de siglo, y tratar de tener digamos, unas emisiones cero en términos absolutos no es posible, digamos, pero lo que tenemos que tratar de tener, por lo menos, es un balance de emisiones y tratar de ser, de alguna forma, capturar más de lo que emitimos. Y la tecnología es muy importante para todo eso. Es fundamental, en realidad. Porque la única otra opción es dejar de emitir, ¿no es cierto? Y eso no es posible porque tiene que ver hasta con lo que respiramos. Entonces, siempre vamos a tener emisiones, pero podemos reducir las emisiones, ¿no? Y la tecnología es clave. Por ejemplo, hoy día estaba leyendo que si se cambiase la energía para producir acero y se pasase a usar energía de hidrógeno, el nivel de emisiones se reduciría en 90%. Y la producción de acero es un tema sustantivo, digamos, en términos de emisiones a nivel mundial, igual que el cemento, el concreto, ¿no? Pero yo quiero hablar de los temas que conozco más, que es, digamos, el tema vinculado al uso de la tierra, los bosques, la agricultura, el cambio de uso del suelo, etc. Y la tecnología nos ayuda de muchas formas, ¿no? Diferentes tecnologías en diferentes campos. Por ejemplo, la tecnología es fundamental para entender lo que está pasando, ¿no? Antes de tener sensores remotos y de tener imágenes satelitales, era muy difícil entender qué cosa estaba pasando en los bosques tropicales, por ejemplo. Ahora tenemos series históricas que nos muestran cómo ha ido avanzando la deforestación, en dónde, cómo ha caminado, digamos, y eso nos permite analizar la información, contrastarla y complementarla con data de otras fuentes y poder entender un poco mejor los procesos que están detrás de la deforestación. Porque claro, si no entendemos las causas de los procesos, no hay manera de enfrentarla con éxito, ¿no? ¿No es cierto? Es muy obvio. Entonces, una primera cosa que la tecnología nos permite es conocer, pero también nos permite ahora, sobre todo con ya no solamente los sensores, sino con la informática atrás, nos permite modelar, nos permite construir escenarios bastante plausibles, bastante sólidos, ¿no? Bastante robustos. Y por tanto, es una ayuda fundamental para tomar decisiones. La construcción de políticas necesita basarse en evidencia, en información, y la tecnología nos está ayudando mucho para eso. Pero luego tenemos que actuar, y la tecnología también nos ayuda para actuar, porque hay muchos procesos que se pueden modificar, que se pueden mejorar, el tema de la economía circular, hay una serie de cosas que están vinculadas ahí. Pero en el caso nuestro, la razón por la cual la Amazonía está siendo deforestada es fundamentalmente porque tenemos una agricultura muy primitiva en su forma de manejarse en la Amazonía. Y eso es una paradoja peruana, ¿no? Eso es tan peruano como que en la costa peruana tenemos una tecnología de uso de la tierra y de producción en el desierto que ya es mejor que la israelí, ¿no? La tecnología peruana ahí es de punta. Y la agroexportación de la costa es una prueba fehaciente de que eso es así. Sin embargo, en la Amazonía tenemos una agricultura totalmente depredadora del suelo, con muy poca tecnología, casi sin insumos, que se basa fundamentalmente en explotar el suelo hasta que ya no da más, y entonces se mueve un poco más allá, vuelve a deforestar y continúa el ciclo. Tenemos un ciclo que tenemos un modelo de producción agrícola en la Amazonía que no es intensivo ni en capital, ni en trabajo, ni en tecnología, sino en bosque. Entonces nos estamos comiendo la selva para producir comida. Y eso se puede solucionar con tecnología, es muy sencillo.
no es que los suelos no se puede trabajar, que es imposible, no, sí se pueden trabajar, ¿no? Es igual que los incas que construyeron andenes en las pendientes, o los mochicas que irrigaron el desierto, ¿no es cierto? O sea, se puede hacer, pero eso requiere tecnología. Y claro, también requiere financiamiento. El tema es complejo, pero digamos, la tecnología, tenemos respuestas tecnológicas, quiero decir. No tendríamos por qué hacer lo que estamos haciendo si es que tuviéramos políticas públicas bien diseñadas y actuáramos todos, estados, privados, productores, etcétera, de manera articulada, ¿no es cierto? Esa metodología, esa tecnología también nos permite control, también nos permite saber si estamos cumpliendo o no los compromisos que asumimos. Por ejemplo, los compromisos de no deforestación requieren ser monitoreados, ¿no? Y eso se puede hacer con el satélite. Pero luego tenemos que asegurar que los productos que estamos enviando a los mercados, y eso no es una hipótesis, es una realidad, porque la Unión Europea lo va a exigir o lo está exigiendo, tenemos que demostrar que los productos que enviamos no están vinculados a deforestación. Y para eso necesitamos trazabilidad. La tecnología nos está ayudando, hasta el blockchain, ¿es cierto? O sea, tenemos ahora una cantidad de instrumentos y de conocimientos de diferentes ramas del saber que nos pueden ayudar a atender estos problemas ambientales. Y para terminar esta parte, solo quisiera decir que esos problemas ambientales requieren tecnología, requieren financiamiento, requieren políticas públicas de manera integrada, porque no hay una solución mágica, o sea, esto no se va a solucionar solamente porque usamos buena tecnología. El tema es mucho más complejo, pero sin duda la tecnología es un elemento fundamental para poder avanzar en la dirección de tener jurisdicciones sostenibles, de ser países con bajas emisiones digamos, o que capturan más carbono de lo que emiten, ¿no? Que creo que esa tiene que ser la meta de todos. La tecnología tiene que ser fundamental para ayudar a dar valor, porque uno de los problemas que tenemos en los países tropicales y en los países biodiversos es que tenemos mucha diversidad, pero tenemos poco volumen. Entonces los productos que tenemos son muchísimos, pero muy poquita cantidad de cada uno. Eso en los mercados, como funcionan los mercados actualmente, no es una ventaja, sino una desventaja, ¿no es cierto? De hecho, los países que más producen y que más venden en tema de alimentos son los países, no los países biodiversos, sino los países menos diversos, más homogéneos, con capacidad de producir mucho volumen de pocos productos. Eso es lo que domina el mercado. Nosotros necesitamos entonces tener productos de alto valor, porque producimos poco. Y además tenemos una circunstancia de que la forma de ocupación de la tierra y la distribución de la tierra ha hecho que en la Amazonía peruana, por ejemplo, los productores sean pequeños, tengan superficies relativamente pequeñas. Entonces, si tiene productos que requieren altos volúmenes para ser rentables, no funciona. Necesitamos productos que puedan tener densidad económica, como se dice, ¿no? Que pueda ser alto valor por unidad del producto. Existen algunos que de manera natural pueden funcionar así. Hasta cierto punto el cacao, el café funcionan de esa manera. Pero aún ellos, y sobre todo los otros, que no tienen tanto valor en sí mismos como materia prima, digamos, necesitamos transformarlo. Necesitamos agregar valor. Y eso requiere muchas cosas, pero requiere transporte, ¿no? Necesitamos adecuado transporte, pero necesitamos también fuentes de energía. Y tenemos un problema enorme en la generación de energía en la Amazonía, pero tenemos tecnologías accesibles, ¿no? Como la energía solar, por ejemplo. Entonces, allí también la tecnología es fundamental para ayudarnos a agregar valor a lo que producimos, generar, digamos, una diversidad de productos que pueden ir al mercado, que ayuden a que esos productores que actualmente no tienen ingresos suficientes para mantener el suelo productivo lo puedan hacer. También la tecnología nos ayuda ya en el campo, digamos, agrario o ganadero, a mejorar la calidad de la producción. Tenemos que, y podemos, escoger variedades mejores, con mayores atributos, más productivas, más resistentes, de diferentes cultivos y crianzas, ¿no? Podemos Nos queda un actualmente minuto, aplicar Gustavo. enfoques de ganadería regenerativa y de agricultura regenerativa que aplicando técnicas adecuadas permiten capturar más carbono, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que la tecnología tiene para ofrecernos. Yo creo que hay muchos problemas ambientales que han sido generados por tecnología también, pero no hay que satanizarla, al contrario, hay que ver la parte buena de lo que la tecnología tiene para ayudarnos a hacer las cosas mejor, ¿no?
Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Seguidamente tenemos la intervención de Albina Ruiz. Por favor, Albina, para responder la pregunta. Siguiendo un poco con los temas que ya planteó Gustavo, con los cuales estoy plenamente de acuerdo, yo quisiera mirar el tema de tecnología unido a innovación. Creo que es muy importante que estemos mirando de manera conjunta innovación y tecnología. Y ahí es importante mirar los diferentes actores y el rol de cada uno de ellos. En innovación y tecnología hay una responsabilidad del Estado, pero también del sector empresarial, de la academia, de la sociedad civil, incluso de los medios de comunicación. Porque promover, por ejemplo, determinadas tecnologías que van a ayudar a hacer el tránsito hacia la economía circular va a requerir también de que se ponga en conocimiento de los resultados que se está teniendo para que pueda ser replicado, porque en el Perú tenemos muchos proyectos pilotos demostrativos y lo que está faltando es escalar, replicabilidad. Y eso requiere de tecnología a mayor escala. Por ejemplo, desde el Estado, el Ministerio del Ambiente rector, por ejemplo, de la gestión de los residuos sólidos y la responsabilidad de la gestión directa es de los gobiernos locales. Y allí, por ejemplo, se gasta mucho dinero en hacer supervisión y seguimiento a los vehículos que hacen la recolección de residuos, cuando con la tecnología, con un GPS, tú puedes perfectamente saber si están cumpliendo la ruta asignada y en los horarios adecuados, y puedes saber además si hay desvío o no. Entonces, creo que es importante cómo priorizamos el uso de los recursos para obtener mejores resultados. Y la tecnología debería servir también para una toma de decisiones a tiempo. Si tenemos una tecnología que en la selva nos va diciendo, por ejemplo, cómo está el estado de la deforestación, pero tenemos el mapa, tenemos la fotografía de cómo está, pero no hacemos nada, entonces también es como, pucha, cuánta tecnología invertida para luego no tomar acciones para que hayan cambios sustantivos. Y esto tiene que ver mucho con el rol que tiene que tener el Estado, en ser un Estado facilitador, pero también en cumplir el rol de monitoreo y fiscalización. Y allí yo creo que puede haber un buen apoyo en la ciudadanía. Por ejemplo, aún en Perú no tenemos un app, por ejemplo, donde la población pueda registrar determinados impactos, ya sea positivos o negativos, que se pueda ver de la aplicación de determinadas tecnologías o de la actuación de determinados sectores, ¿no? Entonces, Google ha lanzado un challenge al respecto, pero aún todavía no hay información más disponible. Y creo que eso puede ayudar también a que la población se sienta escuchada. Por ejemplo, lo que durante la pandemia, los únicos que han estado haciendo vigilancia y haciendo respetar sus territorios han sido las comunidades nativas. Frente a la deforestación. Por un lado, se hablaba que la pandemia nos ayudó a recuperar espacios urbanos, porque claro, al no transitar vehículos, el aire estaba más limpio, pero sin embargo, a su vez, como las autoridades responsables del control y la fiscalización estaban más mirando la ciudad, se abandonó la parte de la Amazonía y es donde avanzó muchísimo la deforestación, pero también la minería ilegal, la tala ilegal, la minería ilegal. ¿Y quiénes han sido los únicos que han estado como defendiendo esos espacios? Han sido las comunidades nativas. Y lamentablemente, en lo que va del 2011 a la fecha, en el Perú hay más de 29 asesinatos de defensoras y defensores ambientales. Entonces, creo que también eso es muy importante. Y el caso muy sonado, el de Sahuevo, por ejemplo, es donde pasan ya 9 años y a pesar de que se ha identificado quiénes pueden ser los culpables, no ha pasado nada. Y teniendo una tecnología a la mano, podría haber sido útil de poder captar
o capturar incluso más rápido a estos que están haciendo estos impactos negativos en nuestra Amazonía, en el país. Entonces, la tecnología sí tiene un rol muy importante, y el sector empresarial también, porque hacer este cambio hacia el desarrollo sostenible, hacia la economía circular, significa también repensar, hacer ecodiseños, y eso tiene que ver con tecnología, y lo que sí es importante es que hoy en día ya no tenemos que demostrarlo, ya está demostrado que el tránsito hacia el desarrollo sostenible, hacia la economía circular, es rentable y tiene beneficios sociales, ambientales y obviamente tiene que tener económicos también. Entonces, ahí el sector empresarial también ha venido invirtiendo en tecnología. Creo un área importante ha sido en el sector de pesca, donde siempre era como el sector de industria contaminante, y sin embargo ha habido inversiones en tecnología para hacer producción más limpia, y creo que eso es importante también recalcarlo y tenerlo. Igual pasa en la minería formal, que tiene tecnología, versus la minería ilegal, que en realidad es mucho más contaminante y que no tiene ningún control, y que cada vez avanza más, incluso en aspectos políticos. Entonces creo que es importante también mirar allí. Y la academia obviamente tiene un rol muy importante, porque muchas tesis, incluso de pregrado, pero de posgrado, de maestría, de doctorado, deberían estar justamente dirigidos a innovar, a potenciar, a mejorar la tecnología que nos lleve a ese rumbo de tener un país sostenible, de tener un Perú circular, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchos temas donde avanzar. Y un tema muy importante, Gustavo nos hablaba de la agricultura migratoria, depredadora en la Amazonía, que es totalmente cierto, porque además el suelo en la Amazonía es bastante pobre. Sin embargo, si miramos la zona urbana, en el Perú se generan diario 21,000 toneladas de residuos. De ellos el 55%, o sea, más de 11,000 toneladas de residuos orgánicos generamos diario. Y si nosotros implementamos mucha más tecnología para ya no tener plantas pilotos de compost, sino tratar la totalidad de estos residuos orgánicos, podríamos tener diario, al cabo de 2 meses, y en algunos sectores al cabo de 1 mes, 3,500 de toneladas de residuos al día, que podrían perfectamente ir a enriquecer estos suelos que se degradan rápidamente, porque obviamente si tumbas el bosque, igual sigue lloviendo y llueve con mayor intensidad todavía, pero ya no hay nada que haga que resguarde ese suelo y se erosiona totalmente. Entonces necesita que lo alimentemos. Y esto, que es un problema en la ciudad, puede ser perfectamente un recurso, si lo miramos desde la mirada, no verlo como un problema, sino como una oportunidad y como un recurso, podría ser una solución. Hoy ha sido, por ejemplo, muy notorio en temas de la guerra entre Rusia y Ucrania, y no tener fertilizantes, y todo el mundo a meter más dinero, la discusión porque tenemos que importar, cuando nosotros con solo tratar los residuos orgánicos podríamos tener perfectamente toda la posibilidad de enriquecer estos suelos sin necesidad de depender de importar insumos. Entonces creo que también es importante las decisiones que tomemos en términos de cómo usamos esta tecnología, y ahí concuerdo plenamente con Gustavo cuando señala que eso tenemos que mirarlo desde una mirada política, desde una mirada tecnológica y también de gobernanza. O sea, la tecnología puede ser útil al Estado, útil al sector empresarial, útil a la sociedad civil, nos tiene que ser útil a todos, pero es importante cómo realmente hacemos que haya una gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de gobernanza en el Estado, pero también de gobernanza en las diversas instituciones, porque hoy en día incluso en el sector academia hay problemas allí. Entonces necesitamos realmente avanzar y mirar eso. Y de hecho, la tecnología nos tiene que servir también para acercarnos la información, y una información
que pueda Nos ser queda entendible. 30 segundos, Albina. Perfecto, para cerrar. En realidad, la información que nos llega debería ser una información asible. Es el término que a mí se me viene en términos, puede haber mucha información, pero a lo mejor no lo podemos interpretar, y creo que también es importante cómo entregamos información que permita tomar conciencia, cambios en nuestro comportamiento. Muchas gracias, Albina. José Enrique, la misma pregunta, ¿no? El tema de la tecnología, ¿cómo contribuye a disminuir, ¿no? O en todo caso a atenuar, ¿no?, el efecto de los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera? Agradezco a Gustavo y a Albina por su exposición, porque realmente me han informado de muchas cosas muy interesantes, muy importantes, y me ha permitido a mí también, de alguna manera, seguir reflexionando sobre el tema de qué es lo que es el aporte de la tecnología para evitar justamente el calentamiento global y llegar así pues a cumplir con las metas que se tienen señaladas. Y yo prácticamente, sinceramente, pienso que deberíamos hablar de tecnología y medio ambiente, es decir, siempre teniendo en cuenta el medio ambiente. Es como el proyecto, como un proyecto que siempre tiene en cuenta el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de tecnología, no lo debemos hablar simplemente como tecnología, sino debemos involucrarla para que esa tecnología evite justamente la descarga de gases de efecto invernadero. Entonces, pues en nuestro país sabemos que tenemos zonas, áreas con una riqueza en cuanto a fuentes nuevas y renovables de energía. Pero por otro lado, tenemos también la experiencia de muchos años que han transcurrido desde el año 1972 de la Gran Conferencia Mundial de Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia, y en el largo trayecto se han venido viendo un montón de problemas de población, de alimentación, de agua, de escasez de combustibles, de realmente que hicieron que se produzca un gran problema. Todas estas cuestiones nos llevaron pues justamente a nuestro futuro común y a la conferencia mundial que se celebró pues nuevamente en Río de Janeiro el año 92, donde se estableció el desarrollo sostenible y que por fin ahí prácticamente se define la situación de lo que significa para todos los que trabajamos en el tema ambiental, ligar siempre nuestras actividades, cualquiera que hagamos, al medio ambiente, al entorno. Entonces la tecnología no la podemos realmente tomar y llevarla, si es que no la vinculamos, por ejemplo, en este caso que está tan de moda, a su uso en la utilización de esas riquezas que tenemos, que son las fuentes nuevas y renovables de energía. Por ejemplo, a los alumnos que tengo en mis cursos, un tema nuevo es el tema de economía ecológica. Como hablamos ahora de economía circular, tengo la gran oportunidad de dictar economía ecológica. Y ahí, pues, por ejemplo, cuando los alumnos ven y les digo, ¿qué tenemos en la parte altoandina? Hielo, se derrite, hay fuentes de agua, tenemos bofedales, inicio de ríos y quebradas. Claro, esa es agua. ¿Y dónde vivimos? En Lima, en el desierto. ¿Qué desierto? El desierto de Atacama, uno de los desiertos más fuertes, más graves, que tiene realmente problemas y donde la población está concentrada. Sin embargo, si vemos que el recurso que está arriba es agua arriba, abajo ya es energía. Entonces, en las 52 cuencas que tenemos realmente, hemos perdido una oportunidad brillante de aprovechar toda esa fuente energética que realmente la veíamos, la vemos que está arriba y que no le hemos sabido aprovechar. Lima, por ejemplo, sería otra. Lima sería otra con el trasvase de las aguas del río Mantaro. En lugar de tener 5 centrales hidroeléctricas, tendríamos pues mucho más electricidad a un bajo costo, donde se hubiera concentrado la inversión, y esto había hecho posible que Lima no sería como la que es ahora, que prácticamente tiene problemas de escasez de agua, porque si hubiera habido el trasvase de las aguas del río Mantaro al río Lima, hubiéramos tenido agua en abundancia y además mucha energía, y mucha industria se hubiera concentrado. Actualmente los problemas que tocan justamente Gustavo, que tocan
está relacionado también a temas de desertificación, de deforestación, a pérdida de biodiversidad. Acá en Lima, todos nosotros, como muchas veces en una oportunidad escribí, que una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo en el sitio mismo, ¿no? Donde los problemas se presentan. Y es el caso, por ejemplo, que en la tecnología que estamos usando nosotros es una tecnología destructiva, porque no tiene en cuenta el medio ambiente. Esa tecnología destructiva, la más simple, la construcción de viviendas, la construcción de casas, la construcción realmente de carreteras, de todo, ¿sobre qué se hace? Se hace sobre tierras fértiles. El valle del río Rima tenía 30.000 hectáreas. ¿Cuántos tiene ahora? Menos de 900 hectáreas de tierra cultivable. ¿Qué ha afectado eso? Ha afectado justamente las condiciones o relaciones del clima con la superficie de la tierra. Entonces, de esa manera vemos nosotros que el enfoque debe ser siempre ligado a la tecnología y el entorno. ¿Qué tecnología hacer para conservar el entorno? Entonces, cuando yo trabajo la tecnología, voy a ver las posibilidades que tengo con respecto justamente a lo que da también la ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esa manera vemos a nuestro sistema planetario, vemos a nuestro planeta Tierra realmente sobrecargado con una población que yo sabía que eran 8.500 millones de personas, pero ahora último en la reunión que hay justamente en Egipto, se habla de 8.000 millones de personas. Pero los cálculos que se han hecho con los 8.500 millones de personas hablan de que se debería realmente tener 1.7 planetas Tierra. Es decir, estamos con una capacidad de carga, con una presión sobre los recursos naturales que son prácticamente, pues, desastrosas, terribles. Y frente a eso viene la otra tecnología, la tecnología que debe ser apropiada por el poblador. La tecnología debe de ser desarrollada de tal manera que el poblador de la selva, por ejemplo, use la madera en las viviendas y no use el cemento, el fierro, el ladrillo. Que el poblador de la costa vea otras formas también de construir y no construir pues con techo dos aguas cuando no llueve. Hay una serie de situaciones que tenemos que ver, que siempre se ha dejado de lado el entorno. Yo soy ingeniero civil y me tocó la suerte de hace más de 50 años de darme cuenta que había una situación que yo tenía que ubicarme. ¿Cuál era? El entorno. Ese entorno me ha llevado justamente a conocer varios problemas, como por ejemplo lo que significa la deseconomía del agua. La deseconomía del agua está muy ligado a la tecnología. ¿Por qué? Porque está vinculado justamente a la construcción de presas. Al ser presas, se hace un gran embalse, una gran superficie de agua que prácticamente ahora, con la condición de cambio climático, se van a evaporar rápidamente. Y ahí la tecnología tiene que tomarse en cuenta con otros ejemplos que tenemos en nuestro país. El lago Titicaca, gran superficie. ¿Cuánta agua se evapora? Se evapora del 95 al 98% del agua. ¿Qué agua utilizamos? Prácticamente muy poca agua, porque todo se va. Y pues falta tecnología, y esa tecnología debe verse en función del recurso. Entonces, así, de esta manera, podemos nosotros involucrar en las ingenierías siempre el tema ambiental. El tema ambiental es para todas las ingenierías, todas las ciencias sociales, todo lo que realmente implica la actividad del hombre. Entonces la tecnología siempre va a estar presente, pero siempre y cuando tengamos que ver el entorno, porque esa relación que se da actualmente entre el clima y la superficie de la Tierra está afectando la biodiversidad, está afectando y aumentando los procesos de desertificación del suelo, está aumentando los problemas de falta de alimentos, falta de recursos, falta de tierra, falta de agua, y todo esto está ocasionando situaciones muy graves, sobre todo en poblaciones vulnerables. Todos estos aspectos son justamente temas que son considerados y son conocidos hace muchos años, y como dijo Albina, esa gobernanza que falta realmente, líderes que sean realmente los que asuman los compromisos. Por ejemplo, ¿qué tecnología utilizar para conservar realmente toda la zona altoandina, que es una zona de alta ganadería
en la zona de los bofedales altoandinos. Cómo la tecnología de los bofedales altoandinos realmente no se utiliza para el desarrollo de nuestra ganadería de camellos sudamericanos. Hay investigaciones, por ejemplo, de la Universidad Agraria de La Molina, con la ONER de hace 40 años, en que se demostró que la ganadería de camellos sudamericanos quintuplicaba realmente la producción de carnes. Y no hay proyectos que realmente se lleven hacia adelante. Y ahí hay también una tecnología, hay una forma realmente de poder trabajar. O sea que la tecnología es tan vasta, tan amplia, que tendríamos que tener un enfoque globalizante, como siempre debe ser tratado el tema. Enrique, ha concluido el tiempo ¿Tan y rápido? acabamos de... Sí, 10 minutos. Acabamos de terminar el primer bloque del webinar y digamos que para ello estará abierto un espacio, está abierto un espacio detrás de preguntas para que el público puedan dejar sus preguntas por Zoom. En Facebook también estaremos atentos para recopilar comentarios o preguntas a nuestros panelistas. Para este segundo bloque, nuestros expositores responderán al siguiente cuestionamiento. Uno de los factores de esperanza es el poder de la gente para enfrentar los grandes desafíos. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros como ciudadanos, consumidores, empresarios o empleados para ayudar a lograr este colosal objetivo? Mucho se dice de que, digamos, las ideas que tiene cada persona, si no son globales no sirven, pero no es así. Yo creo que si nos juntamos y si hacemos las cosas cooperativamente, en comunidades, podemos por lo menos atenuar los desastres climáticos que se vienen. Entonces yo quisiera ahora que se orienten en esta segunda parte a qué podemos hacer nosotros, aunque sea pequeño, pero algo podemos hacer. Y eso algo suma. Para esta segunda pregunta, vamos a empezar con Enrique Millones. Por favor, Enrique, tienes 10 minutos para desarrollar esta pregunta. Bueno, en este largo recorrido del tema ambiental, que no es pues de ahora, recuerdo que en las primeras reuniones que se hacían sobre medio ambiente, escasamente máximo llegaban 200 personas. Y yo salía de las reuniones y decía, hay tantos problemas y tan pocas personas están interesadas en el tema ambiental. Eso es lo que pasa. Realmente no tomamos conciencia. La población le falta educación. A la población tiene que incluirse en la currícula y en su comportamiento el respeto por el medio ambiente. Mucho se habla justamente de un hombre, un libro y un árbol. ¿Eso por qué no lo hacemos? Más aún ahora, cuando las ciudades deben estar llenas de árboles, porque prácticamente son los sumideros de los gases de efecto invernadero. Porque ahora hay que preocuparnos justamente por la captura del carbono antes que se vaya y esté justamente con el oxígeno, con los problemas de la ruptura de la capa de ozono, ¿no? Entonces, como ves, realmente para mí es toma de conciencia. Si no, el individuo no va a contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Muchos continuarán, por ejemplo, afectándose con estas pastas que realmente no son más que descarga de gases de efecto invernadero, y muchas veces uno lo hace pero no sabe que realmente hay millones y miles de personas que también hacen igual. ¿Por qué? Porque actúan localmente, pero no piensan globalmente. Ese es otro de los eslogans muy importantes que siempre se ha hablado, que hablamos y trabajamos, pero sin tomar en cuenta que esos problemas repercuten a nivel mundial. Todas estas cuestiones, entonces, a mí me lleva a pensar realmente que es un cambio de actitud del hombre, un cambio en las currículas de enseñanza, una toma de conciencia, porque ahora estamos aquí preocupados por el tema, muy pocas personas, no hay muchos que estén realmente interesados en el tema, ¿no? Uno se da cuenta realmente de qué ha pasado en nuestro país, qué pasó desde que se abrió la carretera marginal de la selva en el año 1967-1968, donde tuve la oportunidad de estar,
y realmente pues se deforestó completamente todo. Y eso no era lo adecuado, porque las carreteras se pierden porque no tienen la cobertura forestal que evite justamente que se destruya con las inundaciones, con las lluvias. Entonces, eso es también tecnología. Todas esas cosas, ¿qué implican? Implican un liderazgo político. Por eso yo siempre pienso que mientras no exista un político, un líder realmente de conservación ambiental, vamos a estar con los problemas que tenemos de la minería informal, de la deforestación y con la reubicación muchas veces de ciudades, de poblaciones en tierras cultivables, entonces, y cambio de uso de la tierra. Son una serie de situaciones que pasan y que son muy gravitantes. Por ejemplo, todos los ríos del Perú están contaminados y nadie puede decir que no. Efectivamente, sí, todos los ríos del Perú están contaminados. ¿Y eso por qué? Una falta de aplicación tecnológica que no ha sido adecuada y no ha sido realmente la que ha evitado, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Muchos peces ya no existen, muchos recursos ya no existen. Cuando uno era pequeño, estaba en una sequía, estaba en un pequeño río y tenía la posibilidad de sacar camarones. Ahora nadie saca camarones, realmente. Entonces son una cuestión solamente en el río Pecoral. Entonces todas esas cosas hacen pensar que lo que tenemos que hacer, más que nada para contribuir, es tomar conciencia del tema de que hay amenazas globales mundiales. Y esas amenazas globales mundiales es prácticamente que afecta a la pobreza, afecta a la miseria, la marginalidad, y ese es el gran problema que separa a los países del norte con los países del sur, porque los proyectos que se realizan muchas veces son proyectos que no toman en cuenta las medidas que deben tomarse a pesar de evaluaciones de impacto ambiental, no son realizables por los costos que implica también, y eso es una cosa que hay que reconocer. Hay que ponerse en un punto medio, en el punto de equilibrio, pero realmente son cuestiones que me parece a mí, por ejemplo, todas las universidades deben dar temas ambientales, porque todos tenemos que trabajar sobre el medio ambiente. Muy pocas personas, solamente somos un grupo de ¿cuántos? 1.000, 2.000 o 3.000 personas que en estos momentos estamos quizás en este espacio, pero la situación tiene que transformarse, tiene que cambiarse desde niño en la currícula escolar y todo lo que significa esta actitud nueva frente al entorno, ¿no? Son consideraciones que yo creo que son válidas porque lamentablemente, a mi entender, yo no conozco un lugar, un sitio en nuestro país, a no ser que sea prácticamente la zona del Porcón en Cajamarca, donde he visto pues realmente pinos, donde he visto una zona, un paisaje que ha cambiado drásticamente. Pero en otros lugares que se pueda decir, ya que ha mejorado el entorno, no es. ¿Por qué? Porque la población no participa, la población no llega realmente a tomar en cuenta la conservación ambiental sobre la cual se sustenta su vida y su porvenir y su desarrollo. Por eso es que tenemos que tomar muy en cuenta estos aspectos dentro de las políticas nacionales de desarrollo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos a toda la población en la costa peruana? Cuando realmente la mayor población que teníamos en el año 40-50 era serrana y la mayor población era rural. Ahora es de ciudad. ¿Y eso a qué se debe? A una actividad económica que fue muy promisoria en la costa peruana, que fue la pesquería, pero por una mala aplicación de la tecnología, que fue llevar a límites fuera de los límites de pesca, a la sobreexplotación de la anchoveta. Y lamentablemente esto condujo pues a un gran problema y empobrecimiento de la biomasa marina. Todas estas cuestiones tienen su connotación o su relación con la tecnología. Entonces no podemos nosotros estar desvinculándonos realmente con el entorno cuando hablamos de tecnología. Y la conciencia ambiental, hay innumerables ejemplos que uno puede mencionar con respecto justamente a la falta de aplicabilidad de la tecnología. Y la tecnología tiene la base de la ciencia. Por eso hablamos de la ciencia y la tecnología. Por eso es que los elementos de las ciencias ecológicas son muy importantes tomarlas siempre en cuenta en cualquier disciplina que tengamos la oportunidad de ejercer, porque la ecología es la que realmente domina lo que es el sistema ambiental, es decir,
las relaciones, la organización, la jerarquía, el funcionamiento y todo lo que implica un ecosistema. Lima es un ecosistema, pero un ecosistema mal manejado. ¿Por qué? Porque tiene muchos residuos, tiene muchos elementos que prácticamente no han sido debidamente procesados y de esa manera evitado que se siga contaminando Lima de esa forma. Y también Nos tenemos... queda un minuto, Enrique, Bueno, para finalizar. lo último para finalizar es el descuido que hay prácticamente, ¿no?, de la población en cuanto a la aplicación de tecnologías. Por ejemplo, lo que pasó últimamente con respecto a Repsol Ventanilla es una falta realmente de aplicabilidad de una estrategia, de un documento que estaba a la mano y que prácticamente son para atender casos de emergencia, que se debió haber atendido en el momento. ¿Y eso consecuencia de qué? Consecuencia justamente de lo que estamos hablando en estos momentos. No participa la población de las medidas en el campo ambiental. Muchas gracias, Enrique. El turno es para Albina Ruiz. Por favor, tienes 10 minutos, Albina. Gracias, Walter. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos, como empresarios, como autoridades? Yo creo que un tema muy importante es mirar estos 17 objetivos del desarrollo sostenible que muy bien lo enmarcaron ustedes al inicio y que nos lleva a cumplir metas al 2030 y que debería llevarnos a esta lucha frontal contra el cambio climático, pero eso significa que estamos hablando de cambio de comportamientos y cambio de comportamientos como ciudadanos, porque si tenemos un comportamiento responsable como consumidor, como ciudadano, vamos a ser responsables como empresario, como académico, como autoridad, como funcionario. Entonces, un clave es el cambio de comportamiento. Y esto también es de largo plazo, no es inmediato y tiene que ser sostenido. Y por eso es importante que empecemos desde inicial, primaria, secundaria y en la propia universidad. Cuando uno mira los desastres ambientales, uno de ellos son los desagües en el país. ¿Quiénes han diseñado el sistema de desagüe en el país si no hemos sido los ingenieros? Los ingenieros civiles, hidráulicos, sanitarios, y lo único que aprendieron durante 5 años en la universidad es a diseñar un alcantarillado que va a ir al río, al lago o al mar. Eso es absurdo realmente. Y tienes que ir a hacer un posgrado para aprender todo la siguiente etapa del diseño de plantas, de tratamiento, de reutilización. Entonces creo que aquí también es como estos cambios de comportamiento en todo nivel y es otra vez mirarnos, oye, ¿cuáles son nuestras responsabilidades también de cada uno de nosotros? Y yo me quiero centrar en la ODS 12, que es la de consumo y la de producción y consumo responsable, porque ahí está realmente el cambio donde tenemos que hacer. No podemos seguir consumiendo todos los recursos naturales para poder seguir produciendo. No podemos seguir pensando que cada vez tengo que seguir consumiendo más materia virgen, sino tengo que pensar cómo realmente hago que eso que ya extraje puede seguir circulando y tengo que pensar en nuevos productos que salgan al mercado con menos uso de materia virgen, con menos, ahí tendremos que tener un balance cero, de cero emisiones, cero efluentes, cero residuos. Probablemente no sea posible en todo, pero si estamos desde repensar y hacer el ecodiseño y pensar en alternativas como, por ejemplo, terminar con la obsolescencia programada. Hoy en día muchos aparatos eléctricos que compramos ya vienen con una obsolescencia programada. Por ejemplo, las impresoras llegan a 20,000 impresiones y se detiene automáticamente. Y cuando tú vas a querer reparar, el técnico te dice, bueno, más caro le va a salir reparar, mejor compre otra. Y nadie piensa, ¿y a dónde va a ir esa otra impresora? Y en realidad ahí es importante pensar, hoy hay científicos en el mundo que están identificando dónde están esos chips que generan esa obsolescencia y cómo retirando esos chips siguen funcionando. Antes una refrigeradora
la gente lo cambiaba 30, 40 años después. Hoy el tiempo de cambio de una refrigeradora está entre 5 a 7 años, y es absurdo otra vez dónde va todo ello. Entonces, nuevamente tiene que ver cómo estamos poniendo en el mercado productos que simplemente tienen un tiempo de vida útil, se malogró y se malogró. Lo vemos con los productos chinos que son desde una plancha, ¿no? Que es todo un armatoste. Antes una plancha tú podías uno mismo, si el cable se malograba, tú lo cambiabas, le cambiabas adentro algunas piezas. Hoy en día no, es un armatoste, se malogró y ya lo tiras. Entonces no podemos continuar así, no podemos seguir en ese mismo modelo de producción. Y entonces ahí como consumidores también tenemos una responsabilidad. Deberíamos premiar a las marcas que son producidos bajo el enfoque de desarrollo sostenible, bajo el enfoque de economía circular. Y yo me tengo que asegurar, oye, desde el shampoo que voy a comprar, el envase de ese shampoo es realmente reciclable o es biodegradable, o ya hay marcas donde incluso yo compro una vez y luego puedo comprar solo los repuestos que utiliza mucho menos material y que está favoreciendo y cuyos insumos vienen de bosques manejados, de acuerdos con comunidades nativas que tienen mayor cuidado y protección de la madre naturaleza. Entonces, como consumidores tenemos en nuestras manos un poder impresionante, que no estamos haciendo uso de ello realmente para premiar. Y nuevamente aquí el Estado tiene otro rol importante. El Perú invierte muchísimo en compras públicas. ¿Por qué el Estado, por ejemplo, todas sus compras públicas no están dirigidas a hacer una compra responsable, premiando a empresas que estén produciendo, respetando el ambiente, siendo socialmente responsables también, que tengan las licencias sociales y que estén en ese enfoque hacia el desarrollo sostenible y hacia la economía circular? Yo creo que falta también eso. Muchas veces es el propio Estado que invierte grandes cantidades de dinero, por ejemplo, para comprar plaguicidas y pesticidas químicos, en lugar de promover lo natural, que también hay fertilizantes, hay el control biológico, sino que se requiere de invertir nuevamente ahí en tecnología, invertir en masificar esas experiencias buenas que hay. Entonces, aquí otra vez tenemos un rol, cada uno de los actores, pero en la medida en que todos vayamos hacia una misma dirección es donde realmente vamos a generar cambios. En la COP27 estos días se está debatiendo mucho sobre el tema de financiamiento, que es un tema muy importante a tomar en cuenta. Y nuevamente se está discutiendo ya no cualquier financiamiento, sino un financiamiento verde, un financiamiento que tome en cuenta que va a ser más fácil acceder a determinadas carteras de financiamiento con menores tasas, siempre y cuando el negocio esté orientado en el desarrollo sostenible, en la circularidad. Entonces, creo que eso es también un tema importante y que deberíamos traerlo a nuestro país. Hoy se habla incluso de una banca ética, porque, a ver, el número uno de los objetivos del desarrollo sostenible es de fin de la pobreza. Yo humildemente tengo una teoría. En realidad, si no hubiera corrupción, ya no habría pobreza, porque con todo el dinero que se ha ido en la corrupción hemos podido dar luz, agua, desagüe, electricidad, educación de calidad, salud de calidad, toda la población en el Perú y en el mundo, porque la corrupción no está solamente aquí, está en todo el mundo. Entonces, ahí también tenemos que ver cómo desde la ciudadanía nos comprometemos a hacer una lucha frontal, y aquí la tecnología también nos podría ayudar, que haya una app donde podemos ir denunciando todos estos actos, y de tal manera que alguien que denuncie no sea tan engorroso. Por ejemplo, yo personalmente tengo un caso de haber denunciado que están sacando arena de una escorrentía en Moyobamba. Y claro, cuando tú haces la denuncia, luego tienes que comparecer, y tienes que comparecer con un abogado. Entonces no tienes dinero para poner un abogado que te ayude a seguir sustentando esa denuncia. La gente termina callándose, pero podríamos hacer que esto sea más asible. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer como ciudadanos, y cuestiones tan sencillas como, por ejemplo,
oye, tener en casa mínimamente, nosotros tenemos en el condominio, en lugar de, en mi estacionamiento, he puesto 3 cilindros para que todos mis vecinos tengan ahí todo su material reciclado y luego venga la asociación de recicladores y se lo lleve. Pero, por ejemplo, también todo lo orgánico, nosotros no entregamos 1 gramo al camión. Tenemos 2 composteras en casa y eso nos ha permitido tener hortalizas, plantas, flores, que ha generado un hábitat diferente. Y igual, premiar otra vez cuando yo voy a consumir, llevar al mercado bolsas, canastas, para mí es muy importante porque yo tengo mis propias bolsitas de malla y es muy lindo cuando voy y le digo al de la fruta, no, por favor, aquí pésemelo, y me termina dando siempre una fruta de más, me dice, porque ya no te estoy dando bolsa. O la señora de las verduras igual me dice, mira, te pongo un pedazo de quión porque no estoy gastando en bolsas en ti. Entonces, hay una retribución inmediata cuando tú tienes una actitud frente a cuidar la madre naturaleza. Simplemente yo lo quiero usar para llamarlos a hacer cambios ahora en nuestra forma de actuar. No esperar a decir, ay, mañana voy a cambiar. No, hoy podemos hacer el cambio y creo que a eso nos está llamando con este evento 2051 más Suya y Pacha, ¿no? Okay. Muchas gracias. Gustavo, adelante. Bueno, gracias. Okay. En realidad, yo entendí la pregunta enfocada en los ciudadanos, ¿no? Enfocada en las personas, en nosotros, en los ciudadanos a pie, como se dice. Uh-huh. Y ahí creo que hay varios comentarios que hacer, ¿no? El primero es que el problema, claramente, es más grande que las personas, ¿no es cierto? Es un problema enorme, o sea, es como enfrentarse al mar completo, ¿no es cierto? Uno solito. Entonces, eso genera una sensación, digamos, de imposibilidad, ¿no? Que creo que hay que tomar en cuenta. Entonces, no es fácil decirle a la gente, enfréntate a este problema. Pero está claro que tenemos que hacerlo. Pero lo que creo que es importante es entender que eso se tiene que hacer como sociedad, no como personas individuales. Porque el cambio tiene que ser un cambio de la sociedad. Porque 2, 3, 4, 5, ahora, que tiene que comenzar en las personas, por supuesto. Todo cambio tiene que comenzar en las personas porque nosotros somos los actores, somos los que hacemos. Pero quiero decir, no caigamos en una figura que fue además, digamos, explícitamente diseñada de plantearle a los ciudadanos de que tienen que medir su huella para reducirlo, que es el famoso tema de la huella de carbono, ¿no es cierto?, donde se le dice a cada ciudadano que reduzca la huella de carbono. Pero eso es una campaña que viene de las empresas que generan la mayor huella de carbono del mundo. Y de taquito, al mejor estilo de César Cueto, le ponen la pelota al ciudadano de a pie. Y uno se compra el cuento y ve cómo reduce, cómo hago esto, ¿no? Pero el tema es una reducción sistémica, integral, completa. Ahora, dicho eso, creo que es importante, dicho eso, quiero decir, la responsabilidad mayor es de los gobiernos y de las empresas. Porque la responsabilidad mayor en lo que está ocurriendo es de los gobiernos y de las empresas, no del ciudadano a pie. Ahora, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto, hay muchísimo que se puede hacer, pero partiendo de tener las cosas claras, ¿no es cierto? Como dicen los españoles, las cuentas claras de chocolate espeso mantienen a los buenos amigos. Entonces, hagámoslo así, tengamos claro que eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entender el problema. O sea, para comenzar a reconocer que hay un problema. Porque hay mucha gente que vive en negación, ¿no? O sea, esto del cambio climático no existe, esto en realidad el safano no se está extinguiendo, en realidad todavía hay muchos recursos. Eso no es verdad, o sea, hay que ver la evidencia, hay que leer un poco, enterarse, pero hay que tener conciencia, hay que entender un poco las causas, ¿no? Y eso es bastante pedir, debo decir, porque hay muchos temas en los cuales está claro que la ciudadanía en general no cuenta con la información suficiente y si accede a la información no necesariamente la procesa de manera adecuada, ¿no? Por eso ahora, peor ahora, en el tiempo del Internet y todas estas cosas, ¿no? El Internet, el Twitter y todos los mensajes que con información, tenemos toneladas de información basura dando vueltas por todas partes. Entonces, no es fácil, si uno no es especialista en algo, tener claridad de, bueno, qué cosa de esto es cierto y qué no.
La otra cosa es que es importante, como consecuencia de entender, es importante reconocer la necesidad de cambios. Hay que reconocer la necesidad de cambios, eso es fundamental. Y esa tiene que ser una mirada bastante transversal a la complejidad, etc. Pero son cambios que tienen que ocurrir en muchas dimensiones. Una de las dimensiones es política, la otra es económica. Y vinculando las dos, tiene que haber una transformación profunda en términos de equidad, ¿no es cierto? O sea, cómo se distribuyen los recursos, cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo se distribuyen los beneficios. Porque si no caemos en este tema de que las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. Entonces, eso es un tema sustantivo también, ¿no es cierto? ¿Quién paga? El que ensucia tiene que responder. Bueno, tenemos un caso acá de Ventanilla donde el que ensució no ha respondido nada todavía, ¿no? Entonces, eso, claro, y tienes gente que sí está siendo perjudicada, que no está recibiendo ninguna compensación. Entonces, esas cosas van en contra de pedirnos a todos, actuemos, ¿no? Porque, claro, actuamos, pero ¿y el otro? ¿Es cierto? Entonces, hay un problema ahí todavía. Pero sí, uno puede hacer muchas cosas en su vida personal. Podemos minimizar el impacto de las cosas que hacemos. Por ejemplo, ahí concuerdo, y no voy a repetir todo lo que dijo ya Albina sobre todos estos temas, y hay algunas cosas que han funcionado, ¿no? Por ejemplo, la campaña que hizo Fabiola Muñoz por la bolsa plástica ha funcionado. Pues yo veo que ahora toda la gente va con sus bolsas de yute, las bolsas de las que dan en las reuniones son para ir al mercado. Eso funciona, ¿no es cierto? Eso está bien. Eso bueno, Albina era la vice en ese momento, claro, ¿no? Entonces, justamente, eso muestra que la gente puede entender el problema, puede darse cuenta, y al final se da cuenta de que no te cuesta nada hacerlo, ¿no? No ha pasado, no se ha acabado el mundo, uno lleva sus bolsas y no pasa nada, ¿es cierto? Entonces, está bien. Hay muchas cosas así, pero hay dos cosas que el ciudadano de a pie puede hacer que son fundamentales. Una, ya la dijo Albina, que es muy clara, es el poder del consumidor, ¿no es cierto? Si uno escoge aquello que tiene esa información de que es menos impactante, que es bueno, que es saludable, que retribuye, etcétera, etcétera, por supuesto yo preferible comprarle ese que al otro, ¿no es cierto? El tema del precio, para gran parte de la población sigue siendo importante, debo decir, porque uno puede querer, pero de repente no te alcanza. Eso es importante. En la medida de lo posible, está bien. Pero la otra cosa es que la acción política, pues, o sea, la otra cosa que el ciudadano tiene que hacer es exigir al gobierno, exigir a la autoridad, elegir a la autoridad en función a programas ambientales. Porque, claro, ¿de qué nos quejamos si elegimos una autoridad que no tiene un programa ambiental y que no haga nada en materia ambiental? ¿De qué nos quejamos si ya nos había advertido que no iba a hacer nada? Pero también hay que exigirle al que nos contó que iba a hacer y después no hace. ¿Es cierto? Entonces, esa parte de la acción política es fundamental también. Y eso es controlar, en el Perú no estamos acostumbrados pues, a la rendición de cuentas y al tomar cuentas, al exigir cuentas, ¿no? La accountability anglosajón acá no funciona. Entonces, eso debilita un poco lo que puede hacer uno como ciudadano. Pero también, para facilitar la vida del ciudadano, hay que decir que alguna regulación podría ayudar. Por ejemplo, esta discusión de los octógonos, eso es un tema importante, porque si uno no sabe qué cosa es lo que está comprando, no puedes escoger el mejor, porque no tienes información. Entonces, proveer al ciudadano información ayudaría a que pueda tomar buenas decisiones que ayuden a su vez a dar incentivos positivos para que esté haciendo las cosas bien. Y quiero terminar, si es que me queda un poquito de tiempo, con una cosa que me parece que es clave todos tener claro, ¿no? Hay una pregunta por ahí en el chat, ya no lo veo, pero había una pregunta, creo que era de Miguel, que habla para la gente que dice que el Perú es un país pequeño, no contamina mucho, etcétera, entonces ¿por qué tenemos que cargarnos con estos problemas de reducir las emisiones, etcétera? Bueno, en realidad la visión que tenemos que tener es distinta, es decir, ¿cómo nos podemos beneficiar por hacer las cosas bien en el mundo de hoy? ¿No? No porque tengamos la culpa de que el mundo esté así, pero podemos beneficiarse de las cosas bien. Miren, el 50%, a grosso modo, 50% de las emisiones de gas invernadero del Perú, de todas las emisiones, 50% viene de lo que se llama uso del suelo y cambio de uso del suelo.
Dicho en idioma sencillo, quiere decir tala y queme bosques, quiere decir deforestación, tala y queme bosques. 50%, que se produce en la Amazonía, donde vive el 12% del Perú y genera creo que el 4% del PBI, 5% algo así. Y de ese 12% que vive en la Amazonía, 2/3 partes viven en ciudades. Y los que deforestan son los que están en el campo. Entonces estamos hablando de que el 3% del Perú genera el 50% de gases de efecto invernadero para prácticamente no mover la aguja del PBI. O sea, un desperdicio y un despropósito más grande que eso no existe. Y la solución es sencilla, pues, porque no estamos hablando ni de tanta gente ni de tanto costo. No estamos hablando de cambiar la matriz energética de los Estados Unidos. No, acá estamos hablando de una cosa chiquita, comparativamente. Y eso es el 50%. Si logramos reducir eso, podemos convertir el Perú en un país carbono neutral en 10 años, en 20 años máximo, en 10. Si lográramos poner el esfuerzo en lograr que no haya deforestación, que es una deforestación inútil, porque prácticamente no genera valor. Menos de 500.000 de hectáreas, de las 9 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía, más de 9, está dedicada a cultivos que generan ingreso económico relativamente bueno. Ahí acabo. Solamente para que tengamos una idea de por dónde tendríamos que poner la atención en el Perú. Gracias. Perfecto, Gustavo. Vamos a pasar a una rueda de preguntas de aproximadamente 15 minutos. Van a ser preguntas muy concretas, le rogaría que respondan también concretamente. A ver, la pregunta, bueno, la de Miguel la respondiste, la de Nerela Valdivia. ¿Qué aporta el Estado respecto al problema ambiental? Existe una serie de leyes, pero no se aplica. Ejemplo, el uso del agua en las minas, además de que contamina las aguas. Bueno, aquí yo creo que definitivamente las leyes de por sí solo no cambian. Se necesita realmente que haya supervisión, control, pero también haya incentivos. O sea, más que ir a penalizar, creo que es importante cómo generamos incentivos para los que hacen bien. Y obviamente a los que no hacen mal, los que lo hacen mal hay que penalizarlos. Y creo que esa mirada es la que está faltando en realidad para que aquel que lo hace bien se sienta reconocido, y no necesariamente es monetariamente, hay muchas formas de generar ese incentivo. Y el tema en términos de supervisión y control en el tema ambiental es cómo recuperamos la confianza. OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es un adscrito del MINAM, tiene recursos, creo que cada vez ha ido generando mayor capacidad técnica, sin embargo, no genera confianza en la población. Y hoy escuchaba al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias que decía que un empresario cuando le toca la puerta a OEFA no debería ser, chuta, ahora qué multa me trae, sino debería ser, oye, ¿cómo me ayudas para yo hacer mejor las cosas? Y lo mismo con la SUNAT, lo mismo con las municipalidades, y que no se vea al Estado en temas ambientales solamente que viene a multarlos, sino en realidad cómo promueves de que se hagan bien las cosas. Y creo que ahí está faltando. Y también cómo hacemos que el tema ambiental sea transversal. Ha habido esfuerzos, pero últimamente uno siente esa ausencia. No sentimos la presencia del sector ambiental en temas cruciales que están pasando en el país, como el que, por ejemplo, todo el esfuerzo que se han hecho en gestiones anteriores para parar la minería ilegal en Madre de Dios, que ha generado un desierto de destrozos tremendo. Hoy simplemente se retire y no se continúe. Entonces, creo que ahí hay que revisar y se requiere también de ponerle más recursos. El Ministerio del Ambiente es el que menos presupuesto tiene, y un indicador de cuán importante es un tema para un gobierno es cuánto presupuesto le estás poniendo, y obviamente que ese presupuesto se ejecute bien, ¿no? Muchas gracias, Albina. Continuando, tenemos otra pregunta del público. ¿Cuál es el impacto en el cambio climático de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones en el Perú? Gustavo, no sé si nos puedas
dar un alcance. A ver, no tengo información detallada sobre eso, en realidad no tengo ninguna información sobre el tema de comunicaciones y el impacto de las empresas. No creo que sea un sector que sea, quizás Albina conozca, pero no creo que sea demasiado complicado. Pero hay algo que quisiera decir sobre el punto anterior. Correcto. Las causas de cualquier problema son múltiples. Hay que quitarnos de la cabeza esa de que existe un problema, existe una solución, que hay una reacción bionívoca entre una cosa que vemos y algo que hacemos y lo soluciona. Eso no existe en la realidad. Cada problema, cada cosa que vemos, tiene atrás un conjunto de causas que interactúan entre ellas y es un escenario de muy alta complejidad. Entonces no existe tal cosa como una bala de plata, es decir, aplicamos tal política o tomamos tal decisión y se soluciona todo. Hacemos control. El tema de la minería que mencionaba Albino es muy claro. Uno puede hacer control hasta cierto momento y hasta cierto punto, pero no puedes, tu única respuesta no puede ser solamente control. Si no hay una forma positiva de hacer las cosas bien, en algún momento va a explotar, ¿no es cierto? Se necesitan un conjunto de intervenciones simultáneas, algunas son de control, pero otras tienen que ser positivas, tienen que ser de generar desarrollo. No hay respuesta a la minería ilegal si no hay desarrollo, como no hay respuesta a la producción de coca si no hay desarrollo, como no hay respuesta a la deforestación si no hay desarrollo. Entonces, el desarrollo es fundamental. Y otra vez, para ir al tema de la tecnología, hay muchas cosas que se pueden hacer bien, pero hay algo que es fundamental que en el Perú no existe, es tener un propósito común, es ponernos de acuerdo en algo y en cómo lo vamos a hacer. Creo que esa es la parte de donde tenemos que partir en realidad, ¿no? Perfecto. Otra de las preguntas que se nos da, por favor, les rogaría que sean breves, es ¿cuál es el impacto en el cambio climático de una familia promedio? No sé si se pueda dimensionar, o sea, hablaste de la huella de carbono, ¿no? Sí, es muy fácil. Cualquier persona puede entrar, como dijo Gustavo, hay aplicaciones que uno ingresa y depende cómo es tu comportamiento. O sea, si tú te tardas en bañarte media hora, el gasto de agua es alto. Si tú tienes las luces prendidas todo el tiempo, también. Entonces tiene que ver mucho cómo son tu comportamiento de la familia en términos ambientales. Entonces, cuando tú miras, y además eso está asociado a gastos, la gente no se da cuenta que si tiene la ducha abierta todo el tiempo mientras se está jabonando y echando shampoo, su factura es mayor también. Cuando tú tienes precaución, incluso de recoger el agua, de reusar el agua de la lavadora para usar en el sanitario, tu tarifa disminuye drásticamente, o sea, te ves beneficiado. Entonces, creo que ahí es importante mirar, y obviamente una vez que tú has medido tu huella de carbono, si haces un viaje en avión, tu huella va a subir mucho más. Si viajas en auto, también. Si viajas en transporte público, es menor porque se divide. Y dependiendo de eso, tú vas a tener al final cómo puedes mejorar todo y cuántos árboles tendrías que sembrar. Hay algunas acciones que tú puedes hacer. Obviamente eso es a nivel más individual, familiar, y eso es lo que tienen que hacer también las empresas. Y justamente nuevamente en la COP se ha discutido mucho ahora cómo descarbonizar o ir a carbono cero, sobre todo en las empresas y en los estados, ¿no? Perfecto, Albina. Tenemos otra pregunta también. ¿El boom de las energías renovables será suficiente para mitigar el calentamiento global? En realidad, a Bueno, ver, sigue siendo nuestro consumo de energía en el Perú y en el mundo fósil todavía. Cuando uno mira los diagramas de consumo, fósiles de este bloque así, y lo renovable todavía es una rayita pequeñita, chiquitita. O sea, casi no le estamos haciendo rayas al tigre. Y es importante más bien otra vez qué inversiones se dirigen. Es muy difícil. Conocí un emprendedor que tenía una idea, un proyecto súper potente para el tema de energía eólica, pero conseguir financiamiento era muy difícil y quién te avala eso. Entonces, ir a eso, a que haya un cambio drástico de uso de energía renovable, se requiere también de cambios muy significativos en el sector empresarial y otra vez en el Estado, ¿no?
Hay otra pregunta adicional. ¿Quiénes van a pagar la adaptación al calentamiento global? ¿Deberían asumir este costo los países ricos? Bueno, es una cuestión muy cuestionable, ¿no? Muy cuestionable, sobre todo después de Glasgow, el año pasado, en noviembre, cuando prácticamente se quiso plantear la situación de que también los países en desarrollo deberían ser, pues, los responsables del financiamiento de todos estos proyectos que se pueden presentar para luchar contra el cambio climático. Y es por eso que se hablaba, pues, de lo que significaba justamente la justicia climática, ¿no? Pero en realidad yo creo que mecanismos hay siempre y cuando se respeten las normas ambientales, las normas que realmente no están escritas en cuestiones realmente para cumplir un documento, cumplir un proceso, sino que deben respetarse, y para eso se requiere una estructura suficientemente orgánica que sea representativa de la sociedad para que respete nuestros derechos, el cual prácticamente a todos nos afecta, ¿no? En ese sentido, tenemos que partir de la base de que la sociedad está ante todo y la sociedad se ve afectada por el impacto de lo que realmente es el mal uso de los recursos, el mal uso, entre ellos justamente, de los recursos del Estado, que afecta indudablemente el medio ambiente. Por ejemplo, el retraso en las inversiones implica pobreza, miseria, falta de oportunidades, causando un grave daño a la sociedad. Todas estas cuestiones son aspectos que uno tiene que medirlos en el tiempo. La temporalidad del mediano y largo plazo tienen que darse en cuestiones de lograr realmente si al año 2030 vamos a tener o no el cumplimiento de las metas del logro del desarrollo sostenible. Y ahí entra en cuestionamiento realmente estos aspectos, porque mucho se habla, pero poco se hace. Y aquí justamente estaremos en el año 2030 hablando sobre cuestiones de que realmente no hubo los cambios, no hubo la participación, no hubo la inversión que se requería. ¿Por qué? Porque seguimos recordándonos a Greta, bla, 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 bla. Esa es una cuestión que es muy cierta, muy seria, ¿no? Que realmente llenamos los espacios, llenamos los auditorios, llenamos los documentos, escribimos, pero ahí no está la solución. El problema, para mí, la solución está en un Estado nuevo, en un Estado con un político o una política de gobernanza realmente que haga cambiar la mentalidad. No podemos seguir en un espacio desértico destinando más agua a las poblaciones que se han ubicado en la costa peruana. ¿Por qué no fomentamos el desarrollo de la zona altoandina, donde tenemos un potencial enorme, donde prácticamente no se ha puesto una inversión que asegure empleo, generación de ingresos? Tan solamente el hecho de la belleza paisajística y el hecho de una ganadería nueva como es la de los camellos sudamericanos, ahora el mundo se muere realmente por alimentos. ¿Qué no se podría hacer realmente con una ganadería de camellos sudamericanos? Ser otro país, otras pasturas diferentes. Gracias, Enrique. La última pregunta, ¿cómo proteger la biodiversidad de nuestros hábitats naturales? ¿Crear más parques nacionales es una solución? Está pintada para Gustavo. Para Gustavo. Bueno, por lo menos una que sé. No, a ver, mantener la diversidad biológica es fundamental para la vida en el planeta, ¿no es cierto? O sea, los servicios que nos provee la naturaleza dependen en gran medida de mantener la biodiversidad, la diversidad que compone la propia naturaleza. Ecosistemas simplificados generan menos servicios ecosistémicos en general para todos. Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, los bosques amazónicos son claves para la provisión de agua, para el ciclo hidrológico que permite que haya lluvia en los Andes peruanos. Sin esos bosques no tendríamos agua en el Perú prácticamente. Entonces, eso está claro. Ahora, parte de la naturaleza es importante mantenerla en el estado más prístino, más natural posible, porque los procesos ecológicos siguen ocurriendo, no se han congelado, la evolución continúa, ¿no es cierto? Entonces, el tener espacios que estén dedicados primordialmente a mantener los procesos y a proveer esos servicios es parte de una gestión integral de todo el territorio.
pero no es la única respuesta. No puede ser la única respuesta porque, por razones obvias, lo que podemos destinar a ese uso de la tierra es pequeño, ¿no? Hay una meta de que sea el 30%, nosotros estamos en menos del 20%, más del 16% creo, pero aunque lleguemos al 30%, nunca va a ser suficiente. Siempre tenemos que ver cómo manejamos el resto también de manera sostenible. Pero es la estrategia más eficiente que se ha demostrado durante más de siglo y medio, que funciona, que mantiene, digamos, grandes ecosistemas operativos generando servicios ambientales, pero que claramente no es suficiente para todo lo que necesitamos como humanidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Hemos prácticamente culminado este importante evento que nos deja muchas lecciones, en realidad, todo lo que han dicho nuestros panelistas. Y una de las lecciones más importantes es que la tecnología y el poder de la gente es capaz de superar enormes desafíos. Y ahí reside nuestra esperanza realmente. El COVID-19 es un ejemplo de ello. Desechemos la idea paralizante de que si mi idea no es global, no es representativa, no ayuda. O sea, todos tenemos que ayudar, así sea con poco. La capacidad de articular acciones en el vecindario, en las asociaciones, en los colegios, en las municipalidades, son maneras de organizar nuestra respuesta. Antes de despedirme, quisiera hacerles llegar una invitación especial para que se unan a escuchar la voz de 4 jóvenes que en Suya y Pacha hemos identificado recientemente como representantes nacionales del 2022 de la juventud universitaria y que en un conversatorio vía Zoom y Facebook Live nos compartirán sus visiones de cómo debería ser un mejor Perú para el futuro. Este conversatorio se realizará el próximo miércoles 23 de noviembre, al cual están todos invitados, a la misma hora de hoy, a las 8 de la noche. Y al respecto encontrarán información adicional en nuestras redes sociales. Los invitamos a participar de este espacio que brindamos a la juventud universitaria peruana y que en nuestra tercera edición anual nos permite conocer a 2 representantes de la Amazonía, un representante de Apurímac y una representante de Lima. Los esperamos en una semana. Muchas gracias. Muy Gracias bien, a muchas nuestros gracias. panelistas. Gracias, Gracias Albina. también a Gracias, ustedes. Gustavo. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Hasta Un luego. saludo, el gusto en verlos. Adiós. Igualmente, Saludos. igualmente. Gracias.